La noche cae y el telón del mundo se recoge. Pero aquí seguimos despiertos para mirar sin filtros la vida de los piratas. No vamos a perseguir cofres enterrados ni mapas con X rojas, sino a apartar el velo que cubre una verdad incómoda. Detrás del mito aventurero había una existencia de miseria, enfermedad y miedo. Borra de la mente la imagen de la brisa suave acariciando los rostros de héroes libertarios con cofres rebosantes y gestas imposibles. Deja a un lado los relatos de capa y espada que presentan a esos lobos de mar como románticos dueños de su destino, retadores del imperio y forjadores de su propia ley. El cine y los libros de entretenimiento han vendido durante décadas una fantasía de libertad, riqueza y aventura sin freno. La verdad histórica es otra y resulta más cruda. Las novelas y los juegos enseñaron a soñar con abordajes perfectos y vidas sin ataduras. Pero la otra cara del doblón estaba manchada de sangre y desesperación. La vida pirata casi siempre nacía de la necesidad absoluta. No era una escapatoria gloriosa, sino un ciclo de brutalidad constante. Enfermedades que barrían tripulaciones, escasez de casi todo lo necesario y una paranoia que convertía a cada compañero en un posible enemigo. Era la alternativa final a la libertad. Una existencia feroz y casi siempre trágicamente corta. Antes de continuar, pensemos en la raíz de todo. Para comprender la cuna real de la piratería hay que despojarse de la figura del aventurero por pura sed de gloria. Izaba la bandera negra. Lo que había en la base era mucho más sombrío. La gran mayoría de quienes se lanzaban a esa vida no eran más que marineros mercantes o navales que escapaban de un infierno apenas disimulado. Las condiciones laborales en los barcos legales de su tiempo. Imagina por un instante la vida de un marinero común en el siglo XVII. El salario era una promesa que se desvanecía. Se solía ofrecer el pago al final del viaje. Un sistema que en la práctica funcionaba como una trampa. Capitanes y armadores, amparados por la impunidad, encontraban cualquier pretexto para retener el dinero, desde supuestas deudas por provisiones hasta multas por minucias, o simplemente desaparecían con las ganancias. Un marinero podía pasar meses, incluso años, lejos de su hogar, soportando penurias inimaginables, para volver y descubrir que su paga se había esfumado. ¿Cómo sostener a una familia con promesas vacías? La desesperación anidaba en el pecho de esos hombres. Si la tortura económica era una pesadilla, la comida diaria era un castigo físico. Nada de dietas equilibradas. La base de la alimentación era el bizcocho de barco, un pan duro y reseco que con el tiempo se llenaba de gorgojos y gusanos. No era raro que al partir un trozo saliera una nube de insectos. La carne salada, que debía sostenerlos, solía estar rancia, ennegrecida y maloliente. La llamaban carne de bala por su dureza y por su nulo aporte. El escorbuto, resultado de la falta de vitamina C, se convertía en una plaga con encías sangrantes, dientes que caían y debilidad extrema. La muerte lenta y dolorosa viajaba a bordo, y por encima de todo imponían su ley los castigos. La disciplina era brutal y estaba diseñada para grabar el miedo en la piel. El látigo de 9 colas, el cat o 9 tails, no era un simple azote. Sus 9 cuerdas, a menudo anudadas o con trozos de metal, desgarraban la espalda a cada golpe, dejando cicatrices que eran un mapa de humillación. La quilla,
reservada para las faltas graves. Consistía en arrastrar a un hombre por debajo del casco de un costado al otro, a través de ostras y percebes afilados. Muchos morían ahogados o desollados. Los castigos públicos eran exhibiciones de poder, advertencias para el resto, espectáculos degradantes que rompían el espíritu. Imaginar ver a un amigo desollado a latigazos por robar un trozo extra de bizcocho basta para entender cómo el miedo lo impregnaba todo. En medio de ese escenario, la Marina Real Británica imponía respeto y pavor. Su sistema de reclutamiento forzoso, la Press Gang, era una pesadilla hecha rutina. Patrullas armadas irrumpían en tabernas o secuestraban a hombres en plena calle. Una vez prensado, no había escapatoria. El recluta era llevado a un buque de guerra, a menudo sin avisar a su familia, y obligado a servir durante años, a veces décadas, en campañas lejanas y peligrosas, con la misma brutalidad y privaciones que en los barcos mercantes, y además bajo disciplina militar. Para muchos, la perspectiva de una muerte lenta por escorbuto o de un castigo bestial en un navío real era tan terrible que el riesgo de la piratería, con la promesa de una vida más corta pero acaso más libre, comenzaba a parecer una opción. Piensa en un joven marinero al que llamaremos Thomas. Thomas llevaba 3 años en un barco mercante que comerciaba con las Indias Occidentales. Había soportado galletas llenas de larvas, visto morir a compañeros por disentería y recibido azotes por quedarse dormido en la guardia. Rendido por el trabajo incesante, al regresar a Bristol, el capitán le anunció que, por pérdidas inesperadas, su salario quedaba retenido indefinidamente. Su familia esperaba ese dinero para pagar la renta y ahora encaraba el desalojo y el hambre. Thomas, sin un cobre y con el cuerpo marcado, caminó por los muelles. Escuchó rumores de barcos piratas en Tortuga, donde los hombres votaban sus propias reglas, compartían el botín y, aunque la vida era peligrosa, había una oportunidad de conseguir algo. La Marina Real reclutaba con agresividad y él sabía que, si lo atrapaban, su destino sería peor que la muerte. ¿Qué camino le quedaba? ¿Aceptar la tiranía y la miseria? ¿O arriesgarse al crimen con la esperanza de una libertad efímera y de una justicia a bordo que jamás había conocido? No fue casual que capitanes como Henry Morgan o Bartholomew Roberts vieran sus filas aumentar con desertores de la Royal Navy. Aquellos jefes ofrecían algo que, sin ser idílico, superaba lo que brindaban los barcos legales. En muchos navíos piratas existía un código, una democracia rudimentaria. La tripulación votaba al capitán. Los castigos se decidían de forma colectiva. Sobre todo, el botín se repartía con criterios que parecían más justos que la nada del comercio o de la marina regular. La promesa de raciones algo mejores, la ausencia de azotes arbitrarios y la posibilidad de poseer una parte, por pequeña que fuera, funcionaba como un imán para los desesperados. En esencia, la piratería fue una respuesta brutal a una opresión todavía más brutal. La última apuesta por la supervivencia en un mundo que les había dado la espalda. A partir de aquí, veremos quiénes se sumaban a esas tripulaciones, cómo vivían hacinados en barcos tomados a mercantes, cómo la suciedad, el olor y la enfermedad definían cada jornada, y por qué la supuesta libertad era en realidad un espejismo que casi siempre terminaba en la horca, más allá de los marineros oprimidos. Las tripulaciones se nutrían de fugitivos y marginados
que veían en el mar y en la bandera negra su última esperanza. Entre ellos había prisioneros de guerra que, capturados en combates navales, preferían unirse a sus captores antes que pudrirse en una mazmorra o terminar sus días en una galera. También hallaban refugio los esclavos del Caribe, escapados de plantaciones azucareras donde la vida era corta y el sufrimiento infinito. Cuando corría el rumor de un barco pirata fondeado en una cala, podía encenderse una chispa de posibilidad. Algunos huían y se unían a comunidades de cimarrones ocultas en selvas y montañas. Esas comunidades, en ocasiones, pactaban con los piratas intercambiando abrigo o provisiones por armas o protección, tejiendo redes de resistencia que desafiaban el orden colonial. Para un esclavo, el riesgo del mar era preferible a la certeza de la servidumbre perpetua. Desde Europa llegaba además un flujo constante de siervos y campesinos arruinados por deudas, hambrunas y la opresión feudal. La justicia, cuando existía, solía estar reservada para los ricos, para esos hombres y mujeres. El mar era una ruta de escape de la inanición o de la horca. El patíbulo de los piratas les parecía un peligro equiparable, o incluso menor, al de morir en su propia tierra de hambre. Y, en un giro valiente y poco visible en los registros oficiales, también hubo mujeres que se disfrazaron de hombres para enrolarse. Anne Reed es el caso más célebre mencionado aquí, aunque debieron existir muchas más anónimas. Ellas huían de matrimonios y impuestos, de la pobreza o de condenas por actos que hoy veríamos como gestos desesperados. Vestirse de hombre era la única llave para atravesar la puerta de un mundo controlado por varones y buscar una autonomía negada por la sociedad. Con ese caldo de desesperación, los capitanes piratas no solo reclutaban a la fuerza, también seducían con la promesa de libertad, de igualdad y de un reparto justo del botín. La imagen del tirano de los navíos legales que imponía su voluntad con el látigo contrastaba con figuras como el capitán Misón, famoso por entregar a los recién llegados una copia de los artículos de la Concordia. Ese código proponía reglas que hoy llamaríamos sorprendentemente democráticas. Se prometía votar las decisiones importantes, elegir al capitán por la tripulación y someter los castigos al juicio colectivo. En teoría, cada hombre, sin importar su origen ni su riqueza previa, tenía un voto. Y estaba la gran zanahoria. El botín. Se aseguraba una parte para cada uno que, comparada con la miseria de la Marina Real o del comercio, parecía una fortuna. Un puñado de monedas de oro, alguna joya o sedas podían convertir durante unos días o meses a un desheredado en un pequeño rey. Esa promesa, sin embargo, se quebraba a menudo frente a la realidad. Sí, había más voz y voto que en un navío de guerra, pero la libertad venía con el costo de una existencia corta y brutal. El botín era incierto y, cuando aparecía, se esfumaba a la velocidad del alcohol y de los excesos en puerto. Las enfermedades continuaban cegando vidas. Los combates eran sangrientos y las armadas reales no daban tregua. La piratería ofrecía un alivio temporal de la opresión, pero rara vez conducía a una vejez tranquila. Para la mayoría, fue un espejismo para desesperados, una jugada final en un juego amañado. Lejos de la estampa de naves majestuosas surcando con gracia, el barco pirata era, en lo concreto, un infierno flotante. Las presas de los bucaneros pocas veces eran grandes fragatas de guerra.
Casi siempre se trataba de mercantes capturados, pensados para una dotación comercial pequeña que, de pronto, quedaban abarrotados por tripulaciones numerosas. Imagina un bergantín de entre 100 y 200 toneladas, diseñado para una docena o dos de marineros. Esa misma embarcación pasaba a alojar a 50, 70 o incluso a 100 hombres, cada cual con sus escasas pertenencias, sus heridas y su carácter. El hacinamiento era extremo, sin espacio personal y sin privacidad posible. Cada rincón de cubierta o bodega se disputaba como un tesoro. Se dormía donde se podía, a menudo sobre tablas a la intemperie, bajo un sol caribeño que abrasaba o bajo lluvias que calaban hasta los huesos. Otros se apretaban en bodegas oscuras y fétidas, con aire cargado de humedad, sudor, pólvora y los efluvios de provisiones corrompidas o de animales a bordo. Las literas improvisadas, cuando existían, eran plataformas de madera compartidas por cuerpos y parásitos. La higiene, prácticamente inexistente, convertía el barco en un ecosistema de suciedad. El agua dulce se racionaba de tal manera que apenas alcanzaba para beber y cocinar, nunca para el aseo. Los cuerpos se cubrían de mugre y sal, y las ropas remendadas acumulaban olores nauseabundos. Era el entorno perfecto para que las enfermedades se propagaran con rapidez. El olor de esas cubiertas resultaba una mezcla persistente de alquitrán, salitre, sudor, ron derramado, pólvora y el tufo inconfundible de la putrefacción, tanto de las provisiones como de los propios cuerpos. Ese olor era un recordatorio constante de la miseria cotidiana. Si el apretujamiento ya era un tormento, la falta de saneamiento lo convertía en una condena. La cubierta, el mismo espacio donde se comía, se dormía y se luchaba. Acumulaba excrementos que se arrojaban por la borda, vómitos de mareados y enfermos, restos de comida enmohecida y desperdicios de pesca o de animales transportados. Ratas e insectos compartían la travesía como ciudadanos permanentes, multiplicando el riesgo de enfermedad. Bajo cubierta, el horror alcanzaba su forma más pura en el agua de Sentina. Ese lodo oscuro al fondo del casco donde se reunían filtraciones de mar, derrames, restos de carga, orina, vómito y cadáveres de ratas u otros animales pequeños. Un caldo pestilente que se movía con el balanceo del barco y liberaba vapores tóxicos capaces de asfixiar. Respirar aquel aire viciado bastaba para enfermar a cualquiera. En semejantes condiciones, la disentería, el tifus, el escorbuto y múltiples fiebres se propagaban con velocidad aterradora. Una herida menor en tierra podía sanar. A bordo se infectaba y llevaba a la gangrena y a amputaciones sin anestesia, si es que había quien supiera tomarse por cirujano. Un brote de enfermedad podía diezmar la tripulación más rápido que el cañón enemigo. La supuesta libertad pirata escondía, en realidad, la libertad de morir sobre un colchón de inmundicia. El olor, más que un detalle, era una presencia omnipresente, un asalto continuo a los sentidos que impregnaba ropa, piel y mucosas, imposible de disipar. La combinación de salitre y humedad, aceptable en la costa, se volvía asfixiante en un casco cerrado. A eso se añadía el rancio del sudor de hombres que pasaban semanas sin lavarse, mezclado con orina derramada, pescado podrido, abandonado en cubos, ron viejo con su dulzor agrio y el aliento de bocas enfermas.
Ese hedor se metía en la garganta y parecía pegarse al paladar, acompañando cada pequeño acto, desde comer hasta combatir, incluso al abandonar el barco. El olor parecía seguirlos, un testigo olfativo de la vida que dejaban atrás. Por si fuera poco, el clima atormentaba sin descanso. En el Caribe, el calor húmedo deshidrataba y pegaba la ropa al cuerpo, sin sombra ni refugio real. Bajo cubierta el aire quedaba inmóvil, saturado del mismo hedor del que se intentaba escapar. En latitudes del Atlántico Norte, el frío, los vientos cortantes, la llovizna y la humedad constante se convertían en amenazas de hipotermia y enfermedades respiratorias. Y las tormentas eran un suplicio adicional. Un barco pirata, a menudo mal mantenido, era un juguete en manos de olas gigantes que barrían la cubierta, arrastraban hombres por la borda o los estrellaban contra mástiles. El agua se filtraba por cada rendija, empapando todo y a todos. La ropa mojada podía tardar días en secar y facilitaba infecciones cutáneas y malestares perpetuos. En travesías largas, sin astilleros a mano ni médicos reales, el abandono era total. Solo quedaba resistir, a merced de la naturaleza y de las propias dolencias, dentro de un infierno que pocas veces daba respiro. Con este panorama del barco como prisión, queda por ver cómo se comía y bebía a bordo, de qué modo la hambruna acechaba a cada jornada, por qué el agua era casi un veneno y cómo el grog se convirtió en una herramienta de supervivencia desesperada. También comprenderemos por qué el escorbuto fue durante tanto tiempo el verdugo silencioso de los océanos, y de qué manera algunos intentaron combatirlo sin éxito inmediato. Si la vida a bordo ya era un suplicio, el tema de la comida y el agua la volvía todavía peor. Olvídate de banquetes y mesas rebosantes de manjares. La dieta pirata era tan miserable como la de cualquier marinero de su época. La base era la galleta dura, también llamada hard tack. Este pan se cocía varias veces para quitarle la humedad y resistir largos viajes. Pero el resultado era un bloque tan duro que había que ablandarlo en agua o en ron para poder masticarlo. Con el tiempo, se llenaba de gorgojos y larvas. No era raro que al partir una galleta apareciera una nube de insectos. Muchos marineros, incluidos los piratas, aprendieron a comer en la oscuridad para no ver lo que habitaba su ración y engañar a la mente, porque el estómago no podía darse el lujo de rechazarla. La otra parte de la dieta era la carne salada, casi siempre de cerdo o de res. Se conservaba con grandes cantidades de sal, pero en los trópicos se volvía rancia, con mal olor y aspecto repugnante. A veces estaba tan seca y dura que se decía que podía usarse como madera. El sabor podía ser tan salado que quemaba la garganta y no era raro encontrarla infestada de gusanos. Para hacerla comestible, se lavaba o se remojaba en agua de mar, irónicamente para ahorrar agua dulce. Durante horas, aún así, el resultado seguía siendo repulsivo. También se comían legumbres secas, como guisantes o frijoles, cocinados hasta transformarse en papillas insípidas, y queso duro, que resistía bien los viajes, pero podía desarrollar olores intensos y desagradables. Las frutas y verduras frescas eran un lujo fugaz y escaso, disponible solo al poco de tocar puerto. Por eso el escorbuto era omnipresente. Si la comida era un tormento, el agua era aún peor. La sed acompañaba cada jornada, pero la solución era casi un veneno. El agua se guardaba en barriles de madera que no estaban sellados perfectamente.
y con el tiempo se volvía turbia, llena de algas y bacterias. Era un líquido verdoso y maloliente que había que beber bajo el sol y implacable. La disentería, el cólera y las fiebres tifoideas eran las consecuencias frecuentes. A veces la elección era entre morir de sed o arriesgarse a beber esa agua podrida. Para paliar esa situación nació el grog, mezcla de ron, agua y no. Cuando se conseguía jugo de lima o limón, no era solo una manera de hacer más llevadera la bebida, sino una necesidad vital. El ron enmascaraba el sabor y el olor repulsivo del agua, y se creía que tenía propiedades antisépticas. El jugo de cítricos, cuando estaba disponible, ayudaba además a prevenir el escorbuto. Era una solución desesperada que habla de las condiciones precarias de vida en el mar. El escorbuto, esa enfermedad causada por la falta de vitamina C, fue el gran verdugo de las tripulaciones durante siglos. Sus síntomas eran horribles: encías sangrantes e hinchadas, pérdida de dientes, piel cubierta de llagas que no cicatrizaban, fatiga extrema, dolores musculares, hemorragias internas y finalmente la muerte, precedida de delirio y debilidad total. Una tripulación podía quedar reducida a la mitad en un viaje largo, transformando el barco en un cementerio flotante. El escorbuto fue, hasta bien entrado el siglo XVII, el principal asesino en los océanos, por encima de batallas y naufragios. Fue en 1747 cuando el médico escocés James Lind probó con naranjas y limones a bordo del HMS, demostrando que los cítricos prevenían la enfermedad. Décadas después, James Cook implementó la ingesta regular de cítricos en sus viajes y logró regresar con su tripulación prácticamente intacta, lo que era una hazaña inédita. Pero los piratas, al estar fuera de las redes de suministro de las marinas y las compañías, rara vez accedían a frutas frescas. Su dieta estaba dominada por carne salada y galletas duras. En los puertos, lo prioritario era el ron y el botín, no los limones. Así, muchos piratas, en lugar de encontrar tesoros, hallaban una muerte lenta y agónica por escorbuto. Una ironía cruel para quienes buscaban libertad. Cuando el hambre se hacía presente, la desesperación alcanzaba niveles impensables. No era raro que en largos viajes transatlánticos, o tras fracasos de saqueo, las bodegas quedaran vacías y los hombres recurrieran a medidas extremas. Se comían ratas y cucarachas, animales que normalmente eran plaga, pero que en ese contexto se convertían en una fuente repugnante de proteína. Y cuando ni siquiera quedaban esas criaturas, se recurría a hervir botas o cinturones de cuero, o incluso a mascar alquitrán, solo para calmar la sensación de vacío en el estómago. Imaginar a un hombre masticando su propia bota blanda por la humedad es una escena que retrata la miseria en estado puro. El hambre no solo debilitaba el cuerpo, también rompía el espíritu, despertando la paranoia y la violencia entre la tripulación. La famosa libertad pirata desaparecía en esos momentos, sustituida por la ley brutal de la supervivencia. La violencia era parte de la vida pirata tanto hacia afuera como hacia adentro. Aunque existían códigos que hablaban de democracia y justicia, en muchos barcos la realidad era otra. Muchos capitanes imponían su voluntad con brutalidad. Edward Lowe es el ejemplo extremo. Se hizo legendario por su sadismo. Cortaba orejas y narices a sus víctimas y a veces las obligaba a comérselas.
disfrutaba del dolor ajeno y lo prolongaba antes de matar. Su crueldad era tal que hasta otros piratas lo consideraban excesivo. Tripulaciones enteras se amotinaban contra capitanes como él, no por un ideal de justicia, sino por miedo a convertirse en las próximas víctimas. La vida bajo el mando de un monstruo como Law no era aventura, era terror constante. Y si los capitanes eran una amenaza, los conflictos internos eran otra igual de peligrosa. El hacinamiento perpetuo alimentaba la irritabilidad. Las largas temporadas sin acción generaban aburrimiento y tensión. El alcohol, en lugar de ser un bálsamo, actuaba como chispa para incendiar pequeñas disputas. Peleas sangrientas podían nacer de simples juegos de dados, de cartas o de una jarra de ron. El hambre y la escasez de provisiones creaban desconfianza. ¿Quién recibió más? ¿Quién escondió un trozo extra? Y si el botín era escaso o se repartía de manera injusta, la frustración terminaba en motines y asesinatos. En un barco pirata, morir a manos de un compañero era tan probable como caer por la espada del enemigo. Los combates navales eran el nivel más brutal de esta existencia. No había coreografías de esgrima ni duelos elegantes, sino carnicerías desorganizadas. El ataque pirata se basaba en la sorpresa y la rapidez. Los hombres se lanzaban al abordaje con mosquetes, espadas y hachas de abordaje. Los cañones de la Royal Navy podían destrozar un barco pirata en segundos. Y hasta los mercantes, sabiendo lo que les esperaba, podían ofrecer resistencia feroz. El ruido ensordecedor de los disparos, los gritos de los heridos y el crujir de la madera creaban un infierno de caos. Las balas de plomo destrozaban huesos y órganos. Las espadas desgarraban carne. Las hachas cercenaban extremidades y la metralla esparcía fragmentos que convertían cubiertas en trampas mortales. Morir en combate era una posibilidad alta y siempre sangrienta. A todo esto se sumaban los castigos internos que los piratas aplicaban entre ellos, desde azotes y confinamiento sin agua ni comida, hasta abandonos en islas desiertas con solo una pistola y una botella de agua. William Fly, en el siglo XVII, fue ahorcado por sus propios hombres. Luego, su cuerpo fue colgado en una jaula de hierro en Boston como advertencia, y su esqueleto usado para entrenar a marineros en navegación. Y como si la batalla ya no fuese suficiente, había otro problema: la medicina. En un barco pirata, el cirujano rara vez era un médico real. Podía ser un cocinero, un carpintero o un marinero con nociones básicas. El conocimiento se basaba en ensayo y error. Una herida de espada podía limpiarse con agua de mar o con ron, lo que significaba infección casi segura. El tratamiento más común para una herida grave era la amputación, sin anestesia, con sierras y cuchillos sucios. El paciente recibía tal vez un trago de ron antes de caer en un shock doloroso. Las infecciones eran una condena casi inevitable y los antibióticos aún estaban siglos lejos. La icónica pata de palo o el garfio no eran símbolos de estilo, sino la huella de una mutilación necesaria para sobrevivir. De esta forma, los combates, los castigos y la ausencia de medicina convirtieron al barco pirata en una máquina de sufrimiento. Cada accesorio, cada mutilación, era la prueba de que la vida pirata no era un cuento de aventuras, sino una supervivencia al filo del dolor y la muerte. Además de las heridas de batalla y la brutalidad interna, los piratas que navegaban por las aguas cálidas del Caribe o a lo largo de África tenían que enfrentarse a enemigos invisibles y mucho más letales.
las enfermedades tropicales. Las fiebres eran una constante. Aparecían de manera intermitente o continua, acompañadas de escalofríos, sudores y delirios que consumían lentamente las fuerzas. La disentería, causada por el agua contaminada y la falta de higiene, provocaba diarreas incontrolables, deshidratación extrema y debilidad mortal. Pero la plaga más temida era la malaria, transmitida por mosquitos en las zonas pantanosas. Sus ataques de fiebre alta y escalofríos debilitaban progresivamente a los marineros durante semanas o meses. Un brote de malaria podía convertir a un barco funcional en una nave fantasma. Hombres ya debilitados por el hambre, las heridas y la vida insalubre no tenían defensa natural contra esos parásitos. Sin quinina, el único remedio eficaz de la época, los brotes se extendían sin freno. Un navío que zarpaba con 60 hombres podía quedar reducido a la mitad en cuestión de días, dejando a los demás enterrados en fosas improvisadas en islas remotas o arrojados al mar. En ese sentido, la libertad de los mares tropicales terminaba a menudo en una tumba anónima. La miseria también se manifestaba en los puertos, donde el libertinaje y el desenfreno abrían la puerta a otro castigo: las enfermedades de transmisión sexual. La sífilis y la gonorrea eran las más temidas. La sífilis comenzaba con una llaga indolora, pero luego aparecían erupciones, fiebres y dolores, y en su etapa final podía causar ceguera, parálisis, demencia y aneurismas. La gonorrea, aunque menos mortal, producía infecciones purulentas y artritis crónica. No existían antibióticos y los tratamientos con mercurio eran tan tóxicos como la enfermedad misma. Así, lo que para algunos era una noche de placer se transformaba en años de sufrimiento y en una muerte lenta. En medio de este caos, los piratas intentaban crear un orden con los famosos artículos de piratería, también llamados códigos o constituciones. Estos documentos representaban un contrato social a bordo, un intento de regular la vida diaria y el reparto del botín. Generalmente, cada pirata recibía una parte igual. El capitán recibía 2, el contramaestre 1,5, y especialistas como cirujanos o carpinteros un poco más. Además, establecían reglas de disciplina, castigos para robos, normas contra la cobardía en combate, restricciones en puerto e incluso prohibiciones de juegos de azar para evitar disputas. Uno de los códigos más famosos es el de Bartolom Roberts, que estipulaba voto para todos en decisiones importantes, la prohibición de llevar mujeres a bordo y castigos severos para desertores y cobardes. Estos artículos mostraban que los piratas buscaban un marco de justicia frente a la tiranía de los barcos mercantes o navales. Sin embargo, esa democracia era frágil. Su aplicación dependía del capitán y de la obediencia de la tripulación. La ley del más fuerte podía anular cualquier promesa escrita. El capitán era elegido por la tripulación, lo que lo hacía diferente a los barcos reales. Pero su legitimidad dependía del éxito. Si lograba botines y mantenía abastecidos a sus hombres, gozaba de apoyo. Si fracasaba, su puesto pendía de un hilo. Los motines eran la expresión más clara de esta democracia práctica. A veces la destitución era pacífica, otras veces terminaba en violencia. La presión sobre el capitán era constante. Debía triunfar o perderlo todo. La cohesión de la tripulación era igualmente frágil. La promesa de riqueza unía a los hombres, pero si pasaban demasiado tiempo sin botín,
el pegamento social se disolvía, la moral caía, el optimismo se convertía en desesperación y la unidad se resquebrajaba. En esos momentos podían ocurrir deserciones, divisiones o incluso entregas voluntarias a las autoridades a cambio de perdón. La justicia de la época, implacable, pocas veces era benigna. Para la mayoría, la vida pirata terminaba en la horca. El capitán podía ser la cara visible, pero el verdadero guardián del orden era el contramaestre, también llamado quartermaster. Era la figura que mediaba en disputas, aplicaba los artículos y supervisaba el reparto del botín. Su papel era crucial para mantener la sensación de justicia, pues un reparto equitativo era la única garantía de lealtad de la tripulación. También se ocupaba de las provisiones, y su autoridad derivaba directamente del respeto de los hombres. Era el contrapeso al capitán, el garante de que el barco no se desmoronara en caos absoluto. Sin embargo, ni siquiera este intento de organización podía contrarrestar la tortura psicológica que suponía la vida pirata. Los hombres vivían bajo presión constante. Cada vela en el horizonte podía ser la de una fragata enemiga. Cada día podía ser el último, ya fuera por una bala, una enfermedad o la horca. El sueño era inquieto, interrumpido por tormentas, alarmas o miedo a un motín. El estrés crónico conducía a paranoia, depresión y locura. El aislamiento y la monotonía también erosionaban la mente. Semanas sin ver tierra, con el horizonte como único paisaje, convertían el tiempo en una sucesión indistinguible de amaneceres y atardeceres. Las mismas caras, las mismas tareas, las mismas rencillas. En ese encierro forzoso, la locura podía aparecer en forma de delirios, alucinaciones o paranoia. El mar, que en teoría ofrecía libertad, se transformaba en una celda infinita. El alcoholismo y el uso de drogas eran otra forma de escapar. El ron, omnipresente, servía tanto para potabilizar el agua como para ahogar penas, pero también desataba violencia y motines. El tabaco acompañaba en múltiples formas, y en algunas rutas el opio aparecía como paliativo del dolor extremo. Pero lo que empezaba como alivio terminaba en dependencia y autodestrucción. En ese microcosmos de brutalidad, la paranoia era casi una enfermedad colectiva. El miedo a la traición corroía la confianza. Un compañero podía asesinar por un botín fácil o entregarse a las autoridades a cambio de perdón. Informantes y espías rondaban los puertos, y cualquier cara nueva despertaba sospechas. El mayor miedo de todos era ser abandonado. Marooned, en una isla desierta o en un puerto lejano, lo que equivalía a una sentencia de muerte. La hermandad prometida se convertía fácilmente en recelo mutuo. Más devastador aún era el peso de la desesperanza. Ser pirata significaba quemar las naves y convertirse en enemigo de toda nación. Volver a una vida normal era casi imposible. No existía la jubilación pirata. Los pocos que acumulaban riqueza vivían escondidos, temerosos de ser capturados. La mayoría moría en combate, por enfermedad o en la horca. Esa certeza empujaba a gastar todo de inmediato, a vivir un presente de excesos porque el futuro estaba condenado. Y cuando llegaba el final, casi siempre era trágico. Desde que un hombre izaba la bandera negra, se convertía en objetivo de las armadas. Británicos, españoles y franceses destinaban fragatas a cazarlos.
La piratería ponía en riesgo el comercio y la autoridad de las coronas. Y por eso se lanzó una persecución implacable. Indultos reales fueron rechazados o desaprovechados. Y la estrategia principal fue la eliminación total. Los mares se convirtieron en un terreno de caza. La gran mayoría de los piratas terminaron capturados, ahorcados y expuestos como advertencia. El llamado siglo de oro de la piratería, entre 1650 y 1730, coincidió con el aumento de esas campañas. El sueño de retirarse rico y libre en una playa tropical casi nunca se cumplía. La vida pirata era en realidad una cuenta regresiva, un juego en el que la horca esperaba al final de la partida. La última batalla solía ser desesperada, sabiendo que, de caer en manos enemigas, la muerte pública sería segura. En ese mundo despiadado, la figura del capitán pirata era la más visible hacia afuera, el estratega en combate, el rostro que enfrentaba a los enemigos, pero la vida diaria estaba marcada por la tensión entre él y la tripulación. La democracia aparente de los barcos piratas escondía una paradoja. El capitán dependía de sus hombres tanto como ellos de él. Su poder era absoluto mientras lograba victorias y botines, pero se desmoronaba en cuanto la fortuna le daba la espalda. El contramaestre, como ya vimos, era el contrapeso. Este cargo, aunque menos glamuroso en los relatos, representaba la verdadera columna vertebral de la disciplina y la justicia a bordo. Si surgía una disputa, era él quien mediaba. Si había que repartir el botín, era él quien garantizaba que todos recibieran su parte justa. Su papel era tan esencial que una percepción de injusticia podía desencadenar motines inmediatos. En muchos sentidos, era el guardián de la cohesión y el encargado de que la ilusión de igualdad se mantuviera viva el tiempo suficiente para evitar el colapso. La psicología del pirata estaba marcada por un estrés insoportable. Vivían con el miedo constante a ser perseguidos por las armadas más poderosas de Europa. Las fragatas británicas, españolas o francesas surcaban las rutas con órdenes específicas de cazarlos y ahorcarlos. Cada vela en el horizonte podía significar la batalla final. No existía un lugar seguro para siempre. Esta amenaza externa se combinaba con la escasez de comida, agua y recursos básicos, más la violencia interna. El resultado era una vida sin descanso, donde la mente rara vez encontraba calma. El sueño estaba siempre interrumpido por alarmas, tormentas o rumores de motín. El aislamiento también dejaba cicatrices profundas. Meses enteros sin ver tierra, con el horizonte inmutable y la monotonía de tareas repetitivas, creaban un ambiente de encierro agobiante. La rutina se volvía un ciclo interminable de amaneceres y atardeceres sobre el mismo mar, con las mismas caras y las mismas tensiones. Esto deterioraba los nervios y alimentaba la locura. Las alucinaciones, los delirios y la paranoia no eran raros. Los marineros, debilitados por la mala alimentación y las enfermedades, caían en estados mentales quebradizos que podían convertirlos en una carga o en un peligro para sus propios compañeros. En este entorno, el alcohol y las drogas funcionaban como un escape. El ron era omnipresente, utilizado no solo para disimular el sabor del agua podrida, sino como anestesia emocional. Pero este alivio líquido desataba también la violencia. Bajo sus efectos, discusiones triviales se convertían en peleas mortales. Motines y asesinatos tenían al ron como aliado constante. El tabaco,
mascado o fumado. Acompañaba las horas interminables. Y aunque más raro, el opio aparecía en las rutas orientales, usado como analgésico en enfermedades o heridas extremas. Sin embargo, su uso llevaba a adicciones brutales, creando un ciclo de dependencia que debilitaba aún más a hombres ya desgastados. En este microcosmos, la paranoia era casi una norma de vida. La hermandad que pregonaban los códigos se veía socavada por la desconfianza. Un pirata podía traicionar a otro por unas monedas, peor aún, entregarlo a las autoridades a cambio de un perdón. Los puertos estaban infestados de informantes, y cualquier recién llegado podía ser un espía. El temor a ser abandonado en una isla desierta o en un puerto lejano era otro espectro constante. Ser expulsado del barco equivalía a una sentencia de muerte lenta. La desconfianza, en consecuencia, se volvía tan corrosiva como cualquier plaga. La desesperanza era el peso más terrible. Convertirse en pirata significaba aceptar que no habría retorno a una vida normal. Una vez alzada la bandera negra, eran enemigos de toda nación. Sus nombres y rostros quedaban registrados, y la justicia los buscaba sin descanso. La idea de una jubilación tranquila era imposible. Los pocos que acumulaban riqueza suficiente tenían que esconderse, siempre con miedo a ser capturados. La mayoría encontraba el final en una batalla, en una enfermedad o en la horca. Esa certeza empujaba a gastar el botín de inmediato en un ciclo de excesos. Si el mañana solo prometía la horca, ¿para qué ahorrar? El final de un pirata era casi siempre trágico y humillante. La persecución de las armadas no daba respiro. La piratería amenazaba el comercio global y la autoridad de las coronas. Así que los recursos para exterminarla fueron masivos. Fragatas y barcos de guerra, antes dedicados a exploración o batallas regulares, se destinaron a cazar piratas. Los indultos reales eran ofrecidos como carnada, pero la mayoría de los piratas rechazaba esa salida o la desaprovechaba. Los mares se convirtieron en cotos de caza y los piratas en presas condenadas. El llamado siglo de oro de la piratería, que se extendió entre 1650 y 1730, fue en realidad una era de persecución creciente. Mientras más audaces y notorias eran sus hazañas, más implacables eran las campañas contra ellos. Para casi todos, la vida pirata fue un viaje corto y desesperado hacia la muerte. La última batalla solía ser sin cuartel, sabiendo que si caían prisioneros, su destino sería la horca pública, con sus cuerpos expuestos como advertencia para todos. En conclusión, la piratería distaba enormemente de la aventura romántica que tantas veces nos han mostrado. Fue un camino marcado por la miseria, las enfermedades, la brutalidad, la paranoia y la desesperanza. Una apuesta final de hombres y mujeres acorralados, que buscaban libertad en el único lugar que les quedaba, el mar. Pero en la mayoría de los casos, esa libertad terminó envuelta en dolor, sangre y olvido.